Le damos gracias al Señor, amén, que estamos todos juntos aquí, donde estamos dos o tres en su nombre, Él ahí está en medio. Amén, iglesia. Y si Él está aquí, todo va a estar bien. Lo creemos. Gloria a su nombre. Vamos a entrar en la palabra de nosotros, para nosotros aquí, amén. Aleluya. Y vamos a recibirla con un corazón abierto, amén, aleluya, porque Dios tiene un propósito. Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y yo siempre lo he dicho, no es lo que sabemos lo que nos hace daño, es lo que no sabemos lo que nos daña, es lo que ignoramos. Y Dios quiere, amén, prender la luz, Dios quiere iluminarnos, amén. Y este es el propósito de esta palabra, mis hermanos, que nuestro entendimiento, que nuestro conocimiento sea alumbrado por el poder del evangelio. ¿Estamos aquí, iglesia? Amén. Aquí vemos, amén, a la iglesia de Gálatas o de Galacia, amén, la cual, amén, Pablo reprende duramente. Y quiero que veamos por qué, porque algunos, amén, cuando se convirtieron, había algunos judíos, amén, que tenían que comenzar y comenzaron a influenciarlos, a decirles, amén, que para ser cristianos tenían que guardar las reglas de la ley. Pero yo quiero que hoy quiero que hablemos, amén, de algo, porque tenemos que traer todo esto y ponerlo, amén, aleluya, ahora entre nosotros, en este siglo, en este tiempo. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que está pasando, amén, entre nosotros, amén? ¿Por qué? Porque, amén, aleluya, todo el tiempo tenemos que entender, amén, de que el enemigo anda como león rugiente a nuestro alrededor, viendo a ver a quién puede devorar. Amén, mis hermanos. Amén. Y el Señor quiere iluminarnos. Amén. ¿Sabe por qué, mis hermanos? Porque porque todo el tiempo y por todos lados estamos siendo influenciados. Estamos aquí. Amén. Todo a nuestro alrededor, amén, aleluya, tiene influencia. Y tenemos que tener cuidado. Amén. ¿Qué es lo que nos está influenciando? Y de la misma manera también, amén, ¿qué es la influencia que nosotros estamos teniendo con los demás? Primera de Corintios 15:33. Lo leemos todos juntos en voz alta, mis hermanos. El 33 y el 34. Y comienza diciendo: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y luego que dice enseguida: velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. No erréis, no erréis es la mejor manera que lo puedo decir. No te equivoques. No pienses que nada va a pasar. Las malas compañías, las malas amistades, las malas conversaciones, amén, aleluya, van a corrompir, van a hacer engañarte, van a hacer caerte en el error. Amén, iglesia. Y hay personas, amén, aleluya, que por las relaciones, hay personas, amén, que por las conversaciones, cuando menos acordamos, ya entramos a lo malo. Y por eso yo le titulé a este mensaje: el poder de la influencia. El poder de la influencia. Porque otra vez lo repito, tenemos que entender de que todo a nuestro alrededor, todo está tratando de influenciarnos. El propósito del diablo es de hurtar, matar y destruir. El propósito del diablo es sacarnos del camino, que nos vayamos a la izquierda o a la derecha. Amén, aleluya. Pero tenemos que entender, amén, de que por eso Dios quiere traer, amén, luz. Porque vivimos, otra vez lo repito, vivimos en un mundo que de una manera u otra nos quiere influenciar y nos está influenciando. Amén, iglesia.
en todas las áreas. En todo lo que hacemos, en todo lo que vemos, en todo, amén, aleluya. Y Dios, amén, aquí Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, amén, habla y confronta a la iglesia o los creyentes de Galacia y les dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Estas palabras son palabras fuertes. Y le está diciendo: oh Gálatas, faltos de sentido. Oh Gálatas, faltos de prudencia. Oh Gálatas, falsos de entendimiento. Oh Gálatas, en otras palabras, tontos. Oh Gálatas, no tienen discernimiento, comenzaron, amén, al día en el Espíritu Santo y ahora, amén, alguien los ha influenciado para que cambiaran, para que se fueran para atrás. Y hay gente, hay creyentes, hay cristianos que están siendo influenciados y ahora, amén, andan en el mundo porque oyeron una voz, oyeron una conversación. Hay gente que está errando, amén, del camino de la verdad. ¿Por qué? Porque alguien les dijo un chisme, alguien habló mal de algo, amén, y ahora, y el Señor dice: ¿quién os fascinó? ¿Quién os hizo moverse de lo que creen? Estamos aquí. Aún Judas fue influenciado, amén, por los sacerdotes, por los fariseos, amén, para traicionar a Jesús. Y con 30 monedas de plata, con eso fue suficiente para que cambiara. Y fue influenciado por la codicia. ¿Estamos aquí, iglesia? Y tenemos que tener cuidado, iglesia. Yo he decidido que en lo que el Señor me diga que habla, eso voy a hablar. Amén. Oh Gálatas insensatos, no seamos insensatos. Amén, aleluya. El Señor, Él dice, amén, Pablo oró en Efesios 1, que es 16, 17. Cuando Él dijo: para que el Padre de gloria, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles son las riquezas de su gloria. ¿Lo queremos, iglesia? Amén, aleluya. Gloria a su nombre. Proverbios 19:3, si no tiene que ir, dice: la insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. Se aparta, amén, y es influenciado por otras cosas. ¿Quién os fascinó? Estaba buscando la palabra fascinar, la definición de la palabra fascinar. Y la definición de la palabra fascinar, amén, aleluya, dice así: ¿quién os influenció? ¿Quién os dominó? ¿Quién os estorbó? ¿Quién os encantó? La traducción aquí, amén, original es: ¿quién te encantó y quién te embrujó? Esa es la definición que viene, amén, aleluya, del griego. ¿Estamos aquí, iglesia?
¿Quién, quién nos atrapó por medio del engaño? ¿Quién nos confundió? ¿Quién nos maravilló? ¿Quién nos sedujo y os hizo cambiar de opinión y de pensamiento para que no obedezcan a la verdad? ¿Quién os hechizó? ¿Quién os embrujó? ¿Estamos aquí, iglesia? Hay un espíritu, amén, engañoso en el mundo, amén, que viene a embrujar, a hechizar, si es la palabra correcta, amén, aleluya, a encantar el mundo. Alguien que encantado. Pero quiero que entendamos, amén. Ve a su alrededor. Todo a nuestro alrededor, amén, aleluya, quiere encantar. Quiere, amén, aleluya, hacernos que pensemos que el pecado ya no es pecado. Que lo malo ya no es tan malo. Amén. Que no necesitamos ir a la iglesia, amén, aleluya, para ser cristianos. Cuando la palabra del Señor dice, amén, no os dejéis de congregar como algunos tienen por costumbre, sino exhortaos los unos a los otros, y aún más sabiendo que aquel día se acerca. Pero mucha gente, amén, aleluya, aún por todos lados podemos ver este espíritu de encantamiento. Y la gente, amén, va siguiendo esta desolución. Hay hombres corruptos de entendimiento, amén, que están allí para engañar, amén, a los que pueden. La Biblia dice, amén, que si fuere posible, amén, aún los escogidos van a ser engañados. Y hay una influencia, amén, tan grande en el mundo que le podemos llamar traga cristianos. Y mucha gente, por estas influencias, ya no tienen el fuego que tenían. Por estas influencias, amén, aleluya, ya solamente piensan que, aleluya, el cristianismo es venir a la iglesia el domingo, amén, y cantar unas alabanzas y es todo. No, estamos siendo influenciados. Estamos aquí, iglesia. Vayamos ahí mismo en Gálatas 5:7. Gálatas 5:7. Y déjeme decirle, mis hermanos, que encantamiento, este engaño solamente se va a hacer más y más y más y más. Y por eso Dios quiere traernos luz. ¿Sabe por qué, mis hermanos? Porque no todo lo que brilla es oro. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, orad y velad. Estar sobrios. Tenemos que saber, amén. Gálatas 5:7 dice, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? A la misma iglesia de Gálatas o de Galacia, amén, Pablo otra vez todo está, amén, exhortando y les está diciendo, estaban muy bien. ¿Por qué ahora andan tibios? ¿Por qué ahora vienen cuando les queda tiempo? ¿Por qué ahora hay otro montón de cosas más importantes, amén, que el Señor? ¿Por qué antes orabas y ahora ya no oras? ¿Por qué antes leías la palabra y ahora ya no la lees? ¿Por qué? ¿Quién te fascinó? ¿Quién te encantó? ¿Qué pasó? Continuamos leyendo. ¿Quién nos estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Un poquitito del mundo, amén, va a ser que seamos atraídos, que seamos, amén, aleluya, hicimos algo, amén, fue poquito, amén, pero luego nos está, eso nos está ahí atrayendo.
Pero es lo mismo, amén, con la influencia del mundo, amén. Y tenemos que entender, amén, de dejar que esto nos influencie, sea una influencia para nosotros, amén. También eso es insensatez. Estamos aquí, amén. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Tenemos que tener cuidado. Una de las cosas, no ser seducidos por el mundo, pero también, amén, aleluya, tenemos que tener cuidado, amén, de que nosotros, amén, nuestra conducta no esté influenciando a otros para mal. Lo que ponemos en las redes sociales no esté influenciando, no sea malo, que deja, amén, aleluya, cosas, amén, que hace caer a otros. Amén. ¿Qué hay en su, qué pone en TikTok o cómo se llama esa cosa? ¿Qué pone en Facebook? ¿Qué pone en su canal? Allí en sus redes sociales. Porque eso muchos lo van a ver y va a influenciar a otros y dicen, este es cristiano, este es cristiana, y eso va a ser, amén, aleluya, que otros piensan que eso que está mal esté bien. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, mis hermanos, amén. Y tenemos que tener cuidado porque hay poder en la influencia. Diga conmigo, hay poder en la influencia. Y yo voy a influenciar a otros para Cristo. Amén. Denle un aplauso al Señor. Amén. ¿Quién nos está influenciando para no obedecer a la verdad? Para pensar que estamos bien cuando no estamos bien. Para vivir en nuestra vida con un poquito de levadura todo el tiempo. Para poner otras cosas primero que al Señor. Tenemos que entender, estamos siendo fascinados, encantados, maravillados. Amén. Y esta influencia, amén, aleluya, es un arma del enemigo. Veamos la vida de Jesús. Jesús, nuestro Señor Jesucristo, influenció a muchísimos. Las multitudes lo seguían. Y ese es nuestro trabajo, ir a todo el mundo, amén, y predicar el evangelio y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es, amén, pero tenemos que entender, amén, si yo estoy siendo influenciado por el mundo, por las cosas del mundo, amén, ¿cómo yo voy a influenciar a los demás en las cosas de Dios? Sería una hipocresía. Si yo pongo en ese canal o en esa página que tengo en las redes sociales cosas, amén, que no deben de ser, pero luego ahí estoy hablándole a alguien del Señor, amén, van a decir, saca la viga de tu ojo y después vas a poder ver la viga del ojo de tu hermano. Amén. Nuestra convicción tiene que ser más grande que nuestra conveniencia. Amén. Eso era gratis, apenas me lo dio el Señor. Entonces, gloria a Dios. ¿Quién nos fascinó para no obedecer a la verdad, para no obedecer al evangelio? ¿Qué os fascinó y fácilmente nos sacó del camino? Tantas influencias que hay, mis hermanos. Y si no le decimos basta ya. Porque la Biblia dice, amén, que sin santidad ninguno verá al Señor. La Biblia dice, ¿quién habitará en su tabernáculo? ¿Quién morará en su santo templo? ¿Quién va a estar en el fuego eterno? El limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha lavado, amén, aleluya, su vida a las cosas vanas, amén. Ese va, aleluya, a habitar en el fuego santo y va a hallar la misericordia del Señor. Amén. Pero tenemos que entender, amén, de que vivimos en tiempos donde el engaño sobreabunda. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Pero el que persevera hasta el fin.
Gloria a su nombre, iglesia. ¿Por qué vamos a orar por los niños, mis hermanos, hoy? Porque sabe que lo querramos o no lo querramos, la escuela y las maestras, amén, y todo ese sistema, amén, están influenciando a nuestros niños, amén. Y tenemos que entender de que la mayor influencia en los niños es la escuela. Amén. Y le están dando, amén, aleluya, clases, amén, a niños de 5, niñas de 5, 6 años, amén, sobre condones y sobre, amén, aleluya, como todo este tipo de basura que ni siquiera puedo hablar de ello. Qué sucio. Pero eso está formando el carácter del niño, de la niña. No le digas a tus papás si eres homosexual o si sientes algo. ¿Qué sabe el niño? Enseña al niño en el camino que debe de ir, y aun cuando sea viejo no se va a apartar de él. Amén. La tecnología está diseñada para encantarnos, para fascinarnos. Amén. Usted sabe que amén, aleluya, cuando comienza a mover en su teléfono, amén, y cuando entra uno en Facebook, amén, aleluya, su cerebro ya está cambiando. Y si como estaba su cerebro redondo, el cerebro se comienza a torcer. Está diseñado ¿para qué? Para que se meta allí y ya después ya no quiera salir. Y tiene que estar volviendo. Y tiene que estar volviendo. Eso es influencia. Amén. Oh, pero nos dieron las 10, las 11, las 12 y la 1 y todavía se está en ese teléfono ahí. ¿O estoy mintiendo? No conteste, porque sabe que tengo la razón. Aleluya. Todo a nuestro alrededor está tratando de influenciarnos con el propósito de sacarnos de la verdad, de fascinarnos para no obedecer a la verdad, iglesia. La tecnología, las modas, se tiene que traer. Y usted me ha escuchado diciéndolo. Se paran desde el púlpito, amén, a predicar y traen los pantalones así. ¿Es la verdad? Esos pantalones son de mujeres. Que ni me vengan a mí con eso. Un día me compraron unos de ellos y dije, póngaselos ustedes, yo no me pongo esas cosas. Y un día me lo voy a poner para que vea qué ridículo se ve. Con la panzona para arriba y la cesa acá bien. Pero eso influencia a la gente. Miren la ropa de las mujeres, amén. Ya no hay ropa, ya no pueden encontrar casi ropa que no esté mostrando todo. Es la verdad. Alguien necesita, amén, aleluya, abrir un negocio, de ponerle, taparles todo ahí, amén. Amén. Todo esto tiene influencia en nosotros. Amistades del mundo, amén, aleluya, nos están influenciando. Los artistas del mundo, amén, aleluya, influencian a la gente y a los jovencitas, donde los deportes, los deportistas tienen, en vez de tener ahí, aleluya, yo en mi casa serviremos a Jehová, yo, amén, aleluya, voy a vivir para el Señor. Tenemos allí a todo ese deportista ahí, que sabe cómo se llama, ni sé, pues nunca los veo, pero y tienen a aquellos artistas allá en las paredes. Están siendo influenciados.
Y el enemigo está poco a poquito sacándonos de la verdad. Cuando vemos acordamos, oh, que vinieron a Birmingham. No, pues son del mundo, pero tenemos que ir. Y cuando nos acordamos ya andan allá. Amén. Tenemos que tener cuidado, mis hermanos. Oh, Gálatas, Pablo le dijo, oh, Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? ¿Quién os influenció para que no obedecieras a la verdad? A vosotros, quien Jesucristo fue presentado claramente ya crucificado. Y ahora, amén, aleluya, han dejado a Jesucristo y se han ido, amén, a lo que eran antes. Todo, amén, aleluya, lo que nos cambia nuestra manera de ser y pensar es una influencia. Amén, estamos aquí. Amén. ¿Me deja todavía? Porque apenas voy comenzando. Gloria a Dios. Los deportes. Yo no sé cómo sea más en la cultura hispana, pero en la cultura americana, los deportes son primero que cualquier otra cosa. Si tienen un partido por allá en Tennessee, por allá, estaba hablando con alguien que me dijo, no, es que nuestras nietas van hasta Nueva Orleans. ¿Y son con cuántas? 5 o 6 horas hasta allá? Pero se quedan en la iglesia. Mírale, eso no es importante. Lo importante es que vayamos a ese torneo y los niños crecen y la siguiente generación es lo mismo. Y la siguiente generación es lo mismo. ¿Y dónde quedó la verdad de Jesucristo? ¿Quién es su Dios? ¿Quién es su ídolo? El deporte. Y después se pierde el sentido y la diferencia entre lo bueno y lo malo. Amén, iglesia. Amén. Gloria a Dios. La televisión, los comerciales. Sale allí, la hamburguesa se mira así de grande. Y la ketchup está bien jugosa. Cuando la compra está así de grande. Amén, aleluya. Y toda seca. Ajá. Fría. Pero eso nos hizo. ¿Sí o no? Amén. Gloria a Dios. ¿Cuánto tiempo pasamos en las redes sociales? ¿Cuánto tiempo pasamos leyendo la Biblia y en oración? ¿Cuántas veces entra a Facebook y a TikTok y cuántas veces, amén, aleluya, se cierra y se aparta para orar y para leer la palabra de Dios? ¿Quién nos está influenciando? Oh, Gálatas insensatos. Oh, yo no quiero que me diga el Señor así. Ni que nos diga a nosotros. Está tratando de fascinarnos, de encantarnos, de embrujarnos. Amén, aleluya, igual como a ellos. Y Dios quiere que nuestros pensamientos, nuestro entendimiento sea alumbrado por la palabra del Señor. Alguien que está bajo una influencia no es el mismo. Alguien que está bajo la influencia de las drogas, del alcohol, de todo eso, amén, no es la misma persona. Y el mundo está siempre influenciando a todos. Amén. Y hoy el Señor nos dice, no te dejes fascinar, no te dejes engañar, no te dejes, amén, encantar con los deleites del mundo. No te dejes encantar por el dinero. El dinero, amén, tiene una influencia donde a veces
Tenemos que ir, amén, aunque, ay, luego voy cuando me quede tiempo. No, estamos siendo influenciados. Amén. Gloria a Dios. Pero el Señor quiere, amén, aleluya, que vivamos para Él. Que seamos influenciados, amén, aleluya, por el Espíritu Santo. Todos nos sabemos el Salmo 1, versículo 1 y 2. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores se ha parado, ni en la silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en esta ley medita de día y de noche. ¿Y cuál es el resultado? Será como algo plantado junto a las corrientes, que da su fruto a su tiempo y que su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Amén. ¿Qué es lo que el Señor quiere? Vayamos a Jeremías 15, 19. Por tanto, así dice Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré. Amén. Tenemos que volvernos a la verdad. Amén. Y luego que dice: y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Pero ¿qué dice la última parte? Conviértanse ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Tu influencia, si esa es la palabra correcta, y si no me corrige, a los otros, al Señor, y no te dejes ser influenciado. Esos judíos, amén, que los estaban haciendo cambiar a la iglesia de Galacia, amén, ellos tenían el Espíritu Santo, habían comenzado por el Espíritu Santo, amén, y ellos deberían de haber cambiado, convertido, amén, a esos judíos que querían vivir y querían que vivieran bajo la ley. Pero no, estaban siendo, y vemos en el capítulo 3 y vemos en el capítulo 5, amén, que acabamos de leer. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Si yo hiciera la pregunta aquí, y no tiene que, amén, aleluya, piénsenlo solamente. ¿Quién es nuestra mayor influencia? ¿Quién es quien nos influencia lo más? ¿Qué me respondería? Si estamos siendo influenciados por el mundo, entonces el mundo es, amén, aleluya, quien tiene nuestro corazón. Pero como cristianos, nuestra mayor influencia debería y debe ser, amén, Jesucristo. Amén. Pero si nuestra mayor influencia es Jesucristo, entonces no vamos a hacer, no vamos a andar como el mundo hace. ¿Estamos aquí todavía? Amén. ¿Por qué? Porque Jeremías dijo, amén, aleluya, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Nuestro corazón siempre va a ser llevado, amén, aleluya, a lo que sea nuestra influencia. Porque Jesús dijo, allí donde está tu tesoro, allí también va a estar tu corazón. Entonces, mis hermanos, o vamos a vencer el mal con el bien, o vamos a ser vencidos por el mal. O vamos a influenciar con el bien a otros, o otros nos van a influenciar a nosotros hacia lo malo. Así de fácil. Pero el diablo va a buscar el momento débil y va a querer venir y va a querer influenciarnos. A veces hasta las drogas, al alcohol, a todo eso, y gente le da cabida. Al chisme, al estar enojados con otros. Pero el Señor es claro, conviértanse ellos a ti, mas tú no te conviertas a ellos. Amén. Romanos 12:21 dice, no seas vencido de lo malo,
si no vence con el bien el mal. Dile al que está a tu lado, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amén, iglesia. Y por eso la condición de la iglesia está como está. Y por eso, amén, aleluya, hay tanto desánimo. Por eso hay tanta, a veces ya mundanidad en la iglesia. Usted y yo tenemos la influencia del Espíritu Santo para cambiarlos a los demás. Amén. Oh, yo pensé que se iba a alegrar, pero gloria a Dios, me alegro yo por usted entonces. Y si no tenemos cuidado, vamos a resbalar, porque hay poder en la influencia. El rey David dice en el Salmo 73, ya casi me resbalaba, ya casi me deslizaba, mis pasos casi se iban tras los malos. Y le va a poner, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. El que sigue. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. El que sigue. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Lo estaban influenciando, él estaba batallando, él estaba peleando, amén, aleluya. Y los malos a veces, amén, aquellos que, ¿cuántas? Si tuviera $1 por cada persona cristiano que me ha dicho, amén, aleluya, no les pasa nada y uno trata de hacer lo bueno y aquellos ni se enferman ni nada, tienen buenas casas, buenos trabajos, tienen nada les pasa. Si tuviera $1 por cada cristiano que me ha dicho eso, ya me hubiera casi ido de vacaciones a Hawái. Esta palabra tiene dos cosas, dos propósitos. El primer propósito, amén, aleluya, tiene que ser de que no dejemos que el mundo, que las cosas, que lo material, que todas estas tecnologías, redes sociales, amén, amistades y todo esto, amén, nos atraigan y tengan influencia sobre nosotros. Pero al mismo tiempo, amén, tenemos que tener cuidado de cómo está nuestra vida. Amén. Porque ¿sabe qué, mis hermanos? De que siempre, amén, quien nos está influenciando o lo que nos influencia, amén, aleluya, va a dejarse ver en nuestras vidas. Romanos 12:2, todos nos lo sabemos de memoria porque yo lo uso bastante. Pero Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino sed transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis, para que sepas cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Un versículo más y terminamos. Daniel 3:13. Y todos sabemos la historia de Sadrach, Mesach y Abednego. Pero aquí vemos a tres jovencitos, perdón, los cuales influenciaron al rey más poderoso que había, donde el rey dijo, a todo el que no adore la estatua que yo he hecho, va a ser echado al horno. Pero después de que Sadrach, Mesach y Abednego fueron al horno, y dijo, no, pues, no echaron 3. Porque yo veo 4 y el cuarto es como el hijo de los dioses. Jesucristo estaba con ellos. Y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, hijos del Dios Altísimo, salgan. Y la Biblia dice que ni siquiera, amén, aleluya, un pelo se les había quemado, solamente las sogas con las que las amarraron. Y el rey dio otro decreto. De ahora en adelante, todos tienen que adorar al Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Y al que no, así por las buenas sí, ¿verdad?
Ajá. Pero vamos a leerlo rápido ya para terminar. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estás dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zompoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de sus manos? Oh, allí está otro mensaje, iglesia, ahí nomás, pero lo dejamos por otra vez. ¿Y qué les respondieron? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Esa es convicción, iglesia. Ellos, ¿cuántos judíos? Todos los judíos estaban cautivos en Babilonia. ¿Cuántos judíos, amén, que solamente decían que Jehová era su Dios, se postraron junto a la estatua para no morir? Vamos a ponernos de pie, ya para no hacerla al buen entendedor pocas palabras. ¿Cómo vamos a pararnos firmes y acabarlo todo? Y estar firmes. En Efesios 6 dice: tomad toda la armadura de Dios para estar firme contra las acechanzas del diablo, para resistir al enemigo en el día malo, y habiéndolo acabado todo, estad firmes. No a la mitad decir me voy al mundo. No a la mitad seguir la corriente del mundo. ¿Cómo vamos a lograr esto? Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros.